Lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 10 minutos. Ahora sí, 8 con 10. Iba a decir 8 con 9, pero ya, 8 con 10 en la mañana. Entramos al último tramo de nuestro espacio de noticias hasta las 9 horas. Nuestro espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Vamos a promover de inmediato un diálogo periodístico para no desmarcarnos de la crisis de inseguridad que vive el país. Amanecimos con los cadáveres colgados en un puente peatonal en el Cantón Durán, provincia del Guayas. Al día siguiente, una cabeza humana que dejaron en el interior de una mochila en Puerto Bolívar, en la provincia del Oro. 2 asesinatos más en el Cantón Durán. La situación de violencia es complicada y claro, ayer el presidente de la República hablaba de que el narcotráfico se ha tomado el país. Lo ha dicho ayer el presidente de la República. Tenemos el narcotráfico, tenemos la minería ilegal asociada además a la delincuencia organizada. Hablemos con una especialista en estas materias. Carolina Andrade está con nosotros, ella es analista en seguridad e inteligencia. ¿Cómo le va, Carolina? Bienvenida, buen día. Hola, buenos días, querido Fabricio, buenos días, Belkis, Denise, un gusto estar con ustedes esta mañana. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos miran. Gracias a usted por la gentileza. A ver, hagamos primero una lectura general de los hechos ocurridos esta semana. Tuvimos el fin de semana incursión de Fuerzas Armadas en la zona del río Yutsupino, en Napo, por el tema de minería ilegal. El lunes amanecimos con los cadáveres colgados. El martes, una cabeza encontrada en una de las puertas de acceso a Puerto Bolívar en el Oro. El presidente ayer hablando de la incidencia del narcotráfico. ¿Cómo leemos todo esto, Carolina? Bueno, creo que hemos venido ya desde hace varios meses, tal vez ya un año, repitiendo que la violencia que se observaba en las calles, en las cárceles, estaba muy cerca de trasladarse a las calles, cercana a la ciudadanía. Y creo que en ese sentido vemos varios temas que siguen de manera permanente y que el Estado, el gobierno no toma acciones, no toma políticas integrales, solamente se dedica a reaccionar. Como lo vimos, hay una ausencia total del Estado en temas de políticas sociales, en temas de políticas de prevención. No hay presencia del Estado, no hay acciones que permitan prevenir eso. El discurso y la narrativa del gobierno es una pelea entre organizaciones. Entonces es como que no nos interesa mucho que estos grupos entre ellos se maten, porque al fin y al cabo son organizaciones criminales. Entonces, ¿qué tipo de Estado estamos hablando que este gobierno está manejando, está liderando? Vemos esa ausencia débil, vemos un Estado muy frágil, muy débil en la falta de toma de decisiones. No hay unas decisiones firmes y que realmente se vean resultados, porque cada vez vemos una escalada de violencia mucho más importante. Y la única respuesta por parte del Estado y del gobierno es echar la culpa, buscar responsables de temas que no ha podido ya durante los últimos 9 meses tomar decisiones. No olvidemos que la primera reunión que tuvo el presidente el día que se posesionó fue una reunión con el Consejo de Seguridad Pública del Estado. En ese sentido, se esperaría que en ese espacio los órganos que conforman el Consejo de Seguridad Pública del Estado, y específicamente quienes tienen la función de presentar al presidente un briefing de inteligencia para conocer qué es lo que está sucediendo a nivel de crimen organizado, lo hayan hecho de manera adecuada para que el presidente pueda tomar decisiones. Ese fue el gran anuncio que se hizo. Después dijo que todas las mañanas se iba a reunir con el sector seguridad para monitorear los avances. No vemos el resultado de ese trabajo que él dijo que iba a liderarlo de igual forma como lo lideró el tema de la vacunación. Entonces, yo creería que vemos ese tema transversal que es ausencia de Estado, un Estado débil, sin liderazgo, sin decisiones, solamente buscando responsables. Y eso lo vemos tanto en lo que sucede en los niveles de violencia en Guayaquil, y bueno, lo que pasó acerca de Puerto Bolívar, pero también lo que vimos en la provincia del Napo con el tema de este gran campamento de minería ilegal, que me gustaría también profundizar cuáles son esas estructuras, esos elementos que están ahí, que tienen mucha relación con lo que estamos viendo también en los temas de violencia en otras partes del país. Carolina, buenos días. A partir de esto que acaba de referir, desde su punto de vista, ¿a qué responde esta falta de acciones y de políticas por parte del gobierno? ¿No saben cómo hacerlo o solo no hay voluntad? Yo creo que nosotros hemos llamado y hemos pedido desde muchos sectores, de muchos espacios, ¿no es cierto?, desde la experticia, la necesidad de construir políticas claras y políticas integrales de seguridad. Pero esas políticas tienen que estar acompañadas de un presupuesto, porque de nada nos sirve tener un anuncio
comunicacional, de una rueda de prensa donde el presidente y las autoridades anuncian ciertas acciones reactivas. Si eso no está claramente identificado dentro de una política, con acciones puntuales, con planes de acción para cada uno de los sectores, de las áreas que integran el sector seguridad. Pero luego recordemos que este gobierno, la visión de este gobierno siempre desde antes de llegar al poder, siempre fue una visión de un Estado reducido, de un Estado que cumpla ciertas funciones muy pequeñas y que no se involucre en todas las áreas y sectores. Entonces creo que esa visión de reducción del Estado y de un Estado débil que se ha venido alimentando durante los últimos años bajo esa narrativa de que hay que reducir el Estado, en el cual se eliminaron varias instituciones y donde también se tomaron la decisión de despedir a muchos actores, funcionarios que habían desarrollado sus conocimientos, sus capacidades, sus entrenamientos en áreas puntuales de seguridad y del sector seguridad, que ya no son parte de ese espacio de trabajo. Lo mismo lo estamos viendo en el sector de salud. Entonces, imagínense, si eso sucedía en el sector de salud, que es el sector más visible durante la pandemia, los otros sectores, SNAI, temas de inteligencia, de la parte de defensa y de seguridad, hemos visto también reducciones importantes, tanto del personal como del presupuesto que ha sido asignado a estas áreas. Ahora bien, usted decía, hablemos del tema minero. El fin de semana, como bien refería, hubo una incursión por parte de Fuerzas Armadas, Policía Nacional. La Fuerza Pública fue recibida, creo que hasta bala, por parte de quienes promueven esta práctica minera en la zona. Hoy es Napo, antes fue Buenos Aires, también ha sido Zaruma. ¿Qué está pasando con el manejo de la minería ilegal? Carolina Andrade. Transversalmente, lo que vemos es esta ausencia del Estado, un Estado débil. Si ustedes recuerdan, los pobladores que fueron entrevistados y abordados en Napo, muchos de ellos decían, bueno, estas actividades me dan de comer, son parte de mi sustento diario. Entonces, vemos a las poblaciones vulnerables que han tenido, que viven los efectos, no de la crisis de la pandemia, porque la crisis económica y social que vive el Ecuador viene antes de la pandemia, se agravó con la pandemia, que son cooptados justamente por redes del crimen organizado, por redes delictivas, porque no podemos hablar que sea un tema de minería a pequeña escala o artesanal lo que vimos en Napo. Vimos gran cantidad de maquinaria, vimos estructuras, vimos también esa cooptación a la población, porque la población, y principalmente muchas veces poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, son las que van y frentean justamente estos temas enviados por estas organizaciones, y es lo que vemos no solamente en el Ecuador, es lo mismo que hemos visto en otras partes como México o en Colombia, donde la falta de presencia del Estado lo que genera es que estas poblaciones vean en las organizaciones de crimen organizado quienes puedan proveerles tanto de un ingreso diario, de seguridad y de poder realizar sus actividades dentro de su comunidad laborales y dentro de actividades delictivas. Entonces, dentro de ese contexto de alta vulnerabilidad, vemos dentro también de lo que es el trabajo específicamente del Estado con sus capacidades, tanto en la protección, en la prevención, en el monitoreo, en la detección y control y la judicialización de los delitos. Vemos unas falencias totalmente transversales en esto. Vemos falta de prevención. Yo me preguntaba el otro día qué pasó con el trabajo de inteligencia militar. Inteligencia militar tiene, Fuerzas Armadas en general, tiene bajo sus responsabilidades contrarrestar la minería ilegal. Justamente porque suceden en espacios remotos, en áreas geográficas que son de difícil acceso y donde Fuerzas Armadas debería ser una presencia, pero no una presencia reactiva, no una presencia de un operativo cuando la información ya está filtrada en redes sociales indicando que existe este espacio que está sucediendo minería ilegal y luego se arma un operativo para buscar al menos detener o confiscar algunos de los elementos que están ahí. ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde está el trabajo de inteligencia militar que tenía que estar monitoreando, mirando qué es lo que está sucediendo por fuentes humanas, por inteligencia de imágenes o al menos por sobrevuelos de lo que es el espacio, de lo que es el territorio nacional, de saber qué es lo que está sucediendo? Porque esa fue, de acuerdo a las imágenes observadas, es un espacio bastante grande, no es una estructura pequeña, es una estructura bastante compleja, donde se encontraron cerca de 70, se hablaba de 70 retroexcavadoras, que son maquinarias pesadas, sumamente caras, entonces no es un tema artesanal o pequeño que podríamos mencionar. La víspera, al referirse respecto de estos problemas de violencia, inseguridad en el país, el presidente de la República
prácticamente ha respaldado la gestión, en este caso de la ministra de Gobierno, ha dicho que no es culpa de la ministra de Gobierno y demás. Vamos, ¿cuánto? 8 meses, casi 9 meses ya de este periodo de gobierno. Y recurrentemente escuchamos esta crítica en el sentido, o esta responsabilidad más bien, que se traslada a los gobiernos anteriores, a la década pasada. ¿Cómo analizamos este tema? ¿Qué lectura se hace? Porque si bien es cierto, son 8 o 9 meses, la sociedad en sí misma ya demanda una política integral que permita actuar frente a esta problemática. Yo creo que el presidente lamentablemente no está rodeado con gente competente que le pueda asesorar adecuadamente en estos temas y en muchos otros temas, a mi modo de ver. Y creo que uno de esos temas, uno de los problemas que se observa es la falta de liderazgo de quien está al frente del Ministerio del Interior, del Ministerio de Gobierno. Ya vemos cuántas veces se han sugerido, se han recomendado acciones, pero vemos siempre una dinámica reactiva por parte del Estado. Ni siquiera se puede asegurar los presupuestos que se anuncian públicamente, y no son adecuados a las necesidades. Un sector que maneja más de $1.000 millones y que tuvo una reducción durante los últimos años, pues, que tiene que reforzar sus capacidades, mantener entrenamientos especializados en sus unidades, de poder garantizar condiciones de vida, de condiciones dignas para el trabajo de todos los oficiales a nivel de todo el territorio ecuatoriano, y que no se pueden ni siquiera cubrir esos temas fundamentales y básicos en ese trabajo. Entonces creo que lamentablemente lo que sucede y lo que estamos viendo también en las encuestas es que el presidente no toma acciones, no toma decisiones, y por eso su imagen se está viendo afectada, porque no en lugar de haber iniciado este periodo de gobierno con una visión diferente en la que realmente se propongan decisiones, se propongan acciones, se dé una respuesta a los problemas de los ciudadanos, lo que vemos es una narrativa que se sigue perpetuando desde el gobierno anterior de Moreno. Entonces creo que eso no le hace bien al país, le cuesta vidas humanas cada día al país, y creo que deberían ser conscientes que su inacción y su inexperiencia lo que está haciendo es eso, cobrar vidas humanas en el país sin que se tomen decisiones. Y aquí... Perdón, ¿y cuánto más seguiremos escuchando esta narrativa? Iba a consultar yo. Sí, lamentablemente no hay a la vista aparente un interés, una decisión de realmente escuchar lo que se ha venido diciendo y tomar decisiones en eso. Hemos conversado y hemos dicho, bueno, es importante hacer ciertos cambios al interior de la organización del Estado, donde se definan responsabilidades específicas a cada área, se acompaña el presupuesto, pero también es un gobierno que no cree justamente en esa acción del Estado, es un gobierno que cree en un Estado reducido. Entonces, esas dos visiones se contraponen. Entonces, mientras pedimos algo, sabemos que del otro lado no hay adecuadamente esos oídos para poder asimilar esas recomendaciones. La propia Comisión de la Asamblea, dentro de un informe de la Comisión de Seguridad, presentó un informe en el que hacía varias recomendaciones de este tipo, que se recogió de varias reuniones técnicas, y ninguna de ellas ha sido implementada. Entonces, es complicado por ese lado, por un tema de visión del gobierno y de cómo se está mirando los problemas y las acciones que se están realizando. Y obviamente la ministra de Gobierno es una de las responsables, porque está al frente de esta área, y debería ser consciente de que su trabajo, su acción y su experiencia lo que hace es costar vidas al país, y debería preferiblemente dar un paso al costado. Ahora, yo le pregunto a usted, tenemos otros países en la región donde también hay minería, y también hay minería ilegal. ¿Qué pasa en Brasil? ¿Qué pasa en Perú? Por mencionar dos ejemplos respecto del control de la minería ilegal, Carolina. Justamente, miren, el tema de la minería ilegal se convirtió en una actividad delictiva bastante de mucho beneficio económico para las organizaciones criminales, y las organizaciones criminales han buscado diversificar sus actividades ilegales y han buscado refugiarse en áreas como la minería ilegal. Si bien en Ecuador este tema no es tan fuerte, tan marcado como lo que se ve en Brasil o lo que se ve en Colombia, o en Perú, donde aproximadamente en Colombia el 80% de las exportaciones de oro son de origen ilegal. En Brasil casi el 50% y en Perú de igual forma casi el 60%. En el Ecuador no hemos tenido un tema tan fuerte, tan contundente, pero lo estamos comenzando a mirar con estos espacios de campamento. Ya vimos lo que sucedió en Buenos Aires y estamos viendo lo que está pasando ahorita en Napo. Entonces aquí yo me pregunto, ¿dónde está el trabajo del sistema de inteligencia? Mucho se dice que el sistema de inteligencia se desmanteló, pero en el año 2014
se fortaleció ese sistema de inteligencia y se incluyó, más allá de la visión militar, que lo inauguró en el año 64 como y que estuvo funcionando así hasta el 2009, se incluyó en el 2014 tanto a inteligencia tributaria como a la parte de inteligencia aduanera. Porque era importante tener la visión de estas dos áreas integradas al sistema de inteligencia militar, policial, con sus subsistemas y la parte también de la UAFE, justamente para poder hacer un análisis de inteligencia estratégico integral de lo que está sucediendo en el país, no de manera reactiva. En este momento, el SRI, con su unidad de inteligencia tributaria, debería estar ya liderando un informe estratégico donde se puedan ver cuáles son esas empresas legales, porque normalmente la exportación sale de origen ilegal, ilícito, que se produce y se genera de manera ilícita, y que genera todo este tipo de actividades, tanto de degradación ambiental como actividades delincuenciales y que están vinculadas a trata de personas, de explotación laboral en los campamentos de minería ilegal, terminan saliendo del país por medio de exportaciones reales, verdaderas, legales, que son enviadas por empresas. Entonces deberíamos hacer una revisión de cuáles son esas empresas, qué tipo de proveedores con estas empresas están trabajando, si esos proveedores están realmente cumpliendo con lo que significa la ley y comprando el oro de origen legal ilícito. No por esto quiero estigmatizar a las áreas, a las empresas que están vinculadas a este sector, pero siempre existe riesgos de que en la cadena de suministro se pueda llegar a esto. Y de hecho ya tuvimos un caso en el año 2016-2017 que fue identificado entre el 2010 y 2014 de, si no recuerdo, casi una simulación de exportaciones de oro por casi $500 millones, que lo identificó la unidad de inteligencia tributaria del SRI. Y a partir de eso se realizaron varios temas a nivel de fiscalía, etcétera. Entonces no es un tema nuevo en el país, es un tema que tiene que estar, pero desde la prevención. Entonces, como mencionaba, en el Ecuador este tema tiene que ser abordado de la prevención. En Brasil, en Colombia y en Perú es un tema regional, transnacional. De hecho, el Ecuador es considerado como un país de tránsito del oro ilegal que sale desde Perú hacia Ecuador para poder ser llevado a mercados internacionales a nivel global, Suiza, Estados Unidos, India, China, etcétera. Entonces, ¿dónde está ese trabajo de prevención y de poder identificar estas redes antes de que realmente esta actividad ilegal que genera tantas afectaciones se traslade a otros lados? Y para eso se necesita mucha cooperación regional con los países mencionados que ya tienen y sufren mucho más fuertemente esto. Vemos en Colombia, por ejemplo, muchos de los puntos de minería ilegal coinciden con donde se encuentran los cultivos ilícitos de coca. Entonces, ahí vemos una interconexión mucho más fuerte con lo que son grupos armados, grupos irregulares y también grupos vinculados al narcotráfico, pero no solamente esa es la lógica, también existen organizaciones de crimen organizado específicamente ambiental que muchas veces están vinculadas directamente a los sectores específicos donde se desarrollan estas actividades ilegales y luego logran ese oro ser trasladado, porque además de eso tenemos la maquinaria que se usa, que es sumamente costosa, tenemos todo el transporte y la refinación, el procesamiento, para luego finalmente la exportación y la comercialización. Entonces es un proceso bastante amplio que creo que con un trabajo de inteligencia estratégico adecuado, que integre justamente las capacidades operativas, militares, pero también a nivel de inteligencia tributaria y financiera, podría identificar el punto mucho más amplio y no solamente quedarnos mirando a los actores que estuvieron en el territorio y que estuvieron, lamentablemente, están siendo cooptados por redes del crimen organizado y son vinculados a estas actividades ilegales. Y con esto cierro, Carolina, porque claro, usted ha hecho un análisis muy interesante de lo que está pasando a nivel regional con la minería ilegal y estas redes. Pero digo, ¿qué hacer en el Ecuador cuando, por ejemplo, en las zonas donde se hace extractivismo minero ilegal, resulta que hay apoyo de la propia comunidad, de los propios pobladores? Eso evidentemente refleja la ausencia del Estado en esas zonas, pero aquí hay un fenómeno social adicional a la problemática de minería ilegal, Carolina. Totalmente, es un fenómeno social porque estas organizaciones criminales lo que buscan son poblaciones vulnerables que no han tenido acceso a temas básicos, no tienen un trabajo adecuado. Entonces, estas organizaciones reemplazan la presencia del Estado efectiva que podría existir en esos territorios. Entonces, brindan muchas veces un ingreso diario, permanente,
obviamente en condiciones de trabajo no adecuadas, muchas veces en explotación laboral, fruto de tráfico de personas, etcétera. Muchas actividades ilícitas que están alrededor del tema de minería ilegal y principalmente las mujeres y niñas son las más afectadas, temas de prostitución, explotación laboral, etcétera. Entonces es realmente un tema con un contexto social muy fuerte, muy delicado. Y las organizaciones criminales lo que buscan justamente es esos espacios donde no existe presencia del Estado, donde existen poblaciones de alta vulnerabilidad, cooptarlas a sí mismo, como cuando sucede en otras partes del país, cuando se los coopta para realizar tareas de sicariato, se los coopta para poder trasladar droga a otros lados, pescadores para trasladarlo a través del mar hacia otros puntos en el Océano Pacífico. Esa misma dinámica de la delincuencia organizada, en esa parte del territorio la podemos ver también al interior del territorio, marcada en estos campamentos, porque como digo, no es un campamento artesanal, no es un tema de minería a pequeña escala, esto era un campamento bastante grande, visible, y por eso mi preocupación de dónde está el trabajo preventivo del sistema de inteligencia, dónde estaba el trabajo de inteligencia militar, y esperaría que el sistema de inteligencia que integró capacidades nuevas civiles, como lo que mencionaba, tributario, aduanero y obviamente con el tema de inteligencia financiera, ya estén haciendo un análisis de las empresas que están haciendo exportaciones de oro y cuánto realmente, porque lo que sucede es que cuando usted mira los registros, tenemos una producción casi del 50-60% mayor de lo que está, mejor dicho, una exportación casi mayor del 50-60% de lo que está declarado como producido. Entonces, ¿cómo puede ser posible que exportamos más de lo que oficialmente se declara que se produce? Quiere decir que el oro de origen ilegal logra justamente convertirse en un oro legal y llega a mercados internacionales de esa forma. Entonces hacemos un blanqueo, un lavado del oro que también está vinculado a redes de lavado de dinero a nivel de la región e internacional y que logra salir a mercados internacionales, pero tiene su origen en estos puntos de alta conflictividad y generando mucho daño social en las poblaciones. Correcto. Carolina Andrade, gracias por el tiempo y por esta entrevista. Que tenga una buena mañana. Muy gentil. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Muy amable. Gracias. Carolina Andrade es especialista, analista en temas de seguridad e inteligencia, hablando sobre la inseguridad, la delincuencia organizada y enfatizando en la parte de minería ilegal. Gracias a nuestra invitada. 8:32 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.